Invitamos nuevamente por última vez a las personas que se encuentran en los stands a que se acerquen al escenario central para que puedan disfrutar del conversatorio que viene a continuación, que lleva por nombre Ciencia para H2 Hoy. Me gusta, ¿no? Algo así. H2 Hoy. Así que dejamos con ustedes nuevamente a la gran Macarena Rojas. Fuerte el aplauso para Macarena. Sí, que la aplaudan siempre que suba. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a todos los que nos acompañan también en esta tarde. Qué bueno que se van sumando. Vamos viendo caras nuevas, algunas que se repiten. Así que bienvenidas al conversatorio Ciencia para H2 Hoy, ¿no? Ciencia para Hoy, un guiño nerd, que es organizado, como le hemos dicho ya, por el Proyecto Asociativo Regional de la Región Metropolitana Norte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el cual es liderado por la Universidad de Chile a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y su unidad ejecutora ACDIS. Algo que conversábamos en la mañana sobre la crisis climática, que estamos viviendo este fenómeno, ¿no es cierto?, llamado cambio climático. Y como lo habíamos visto también, se manifiesta de múltiples formas, ¿cierto? Por ejemplo, en el aumento de la temperatura, la alteración del clima de la atmósfera, ¿no es cierto?, y también a la escala mundial, no es algo que nos pase en Chile solamente. Esto provoca algunos eventos que son comunes, como lo habíamos dicho, y que son bien extremos y que además se van acentuando, como lluvias o como sequías, y que cada vez ocurren de forma más recurrente. Y esto es algo que no es nuevo, y es algo que la comunidad científica nos ha ido alertando hace mucho, mucho tiempo, pero que hemos ignorado por muchas razones. Ellos nos han mostrado las causas, las consecuencias, las advirtieron en su momento, y también nos están proponiendo soluciones que permitan mitigar y revertir el sobregiro ecológico en el que nos encontramos. En este Festival de la Ciencia tenemos que relevar el conocimiento en materias y acciones que contribuyen a enfrentar esta actual crisis climática, ¿cierto? Y todo desde una mirada ecosistémica. Conscientes de que se trata de un fenómeno mundial y también multidimensional, este año invitamos para abordarlo y presentar una especial atención a uno de los elementos más sensibles, que es el agua. Y para ello estamos hoy día, esta tarde, con 4 invitados, 2 mujeres y 2 hombres, para poder abordar este tema. ¿Qué implica, por ejemplo, la escasez hídrica que vivimos como país? ¿O cómo la podemos enfrentar? ¿Qué investigaciones se desarrollan, por ejemplo, para hacer más eficiente esa gestión, esa gobernanza del consumo del agua? Bueno, de eso vamos a estar hablando ahora, y para eso ya invito a nuestros panelistas que vayan subiendo. Perdón, ahora partimos con Anaí Urquiza, que es antropóloga social, doctora en sociología, con mención en geografía. Muchas gracias. Es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, investigadora de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2, y también del Núcleo de Sistemas Territoriales Complejos, CITEC, entre otros centros de investigación. Muchas gracias, Anaí. También estamos con Juan Matos Lale, que es químico, doctor en Física y Química de Superficie, es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile. Muchísimas gracias, Juan. Sara Leray, que es ingeniera hidráulica, doctora en ciencias, investigadora del Centro de Cambio Global UC y académica de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Sara. Y también con Marcelo Lagos, que es geógrafo, doctor en ciencias ambientales, profesor asociado, jefe del Departamento de Geografía Física y del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias. Quiero pedirles de nuevo un gran aplauso para nuestros invitados. Eso, aquí estamos por pareja vamos a tener, 2 micrófonos. Bueno, parece cliché, pero es verdad, cada gota cuenta, ¿cierto? Y por eso me gustaría partir contigo, Marcelo, que nos contaras un poco la diferencia que existe entre la escasez hídrica y la sequía, ¿no? Y por qué también es importante establecer esa diferencia. Sí, hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Probablemente ya todos saben la diferencia, ¿cierto? Te la enseñan como en cuarto básico, por supuesto. Pero es importante que en este espacio rayemos esa cancha, ¿cierto? A ver, la sequía, como dice su nombre, ciertamente se conecta con la escasez de agua, pero no necesariamente es eso. La sequía es un proceso climatológico en esta parte del territorio chileno recurrente.
y implica distintos grados. La inicial es la falta de agua debido a una disminución sustantiva en las precipitaciones, que de alguna forma esa normalidad, entre comillas hay que destacarla ciertamente, que estamos acostumbrados a registrar ciertamente, empieza a estar bajo lo normal. El agua caída empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, y eso va detonando otros procesos que vamos a conversar aquí ampliamente. La escasez hídrica, Sí. ¿cierto? Es otra cosa, y de alguna forma se conecta con del momento que se conecta con la sequía, pero en rigor es el tema, se conecta con el uso, ¿cierto? La intensidad, cómo nos coordinamos, cómo nos articulamos, cómo esa gobernanza que acompaña lo que es el uso del agua, independiente que sea abundante o escasa. Y hoy día, bien saben todos, que estamos viviendo una sequía que se ha prolongado por mucho tiempo y que el CR2 justamente le puso un apellido, ciertamente que hoy día todos conocemos y quizás se olvida, porque el concepto mega sequía es un concepto que antes del 2009 no estaba en boca de todas o todos. Hoy día hablar de mega sequía casi ya se normalizó, es como, la mega sequía. Pero eso no ocurre todos los días, eso es muy particular. Y las consecuencias aquí las vamos a conversar. Muchísimas gracias, Marcelo. Anaí, en ese contexto también esta sequía, esta mega sequía de la que nos hablaba Marcelo, también nos afecta como comunidad, ¿cierto? A las distintas comunidades en las que estamos. ¿Cómo llegamos a este punto y desde el punto social y de comunidad, cuáles son las consecuencias? Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar acá. Efectivamente, como decía Marcelo, hay una gran diferencia entre sequía y escasez hídrica. Y cuando hablamos de sequía, en el contexto de cambio climático nos tenemos que preocupar, de verdad, porque tenemos menos disponibilidad, o sea, cada vez menos agua y cada vez va a caer menos agua, debido precisamente a que cambian las condiciones del clima, ¿no? Sube la temperatura y ese aumento de temperatura hace que las precipitaciones sean distintas en nuestro país y que por largo tiempo llueva menos. Y eso va a seguir sucediendo en el futuro. Entonces, por lo tanto, la lógica diría, necesitamos cuidar el agua, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros no cuidamos el agua, sino que al contrario, sobreexplotamos nuestros recursos hídricos, las cuencas, los ríos. Entonces hay una combinación ahí que es muy complicada y es que pareciera que no nos damos cuenta que estamos con cada vez menos agua, porque paralelamente usamos muchísima agua, mucho más de la que el ciclo y los territorios logran recuperar. Entonces, por lo tanto, tenemos una combinación entre el fenómeno de cambio climático a nivel global, que obviamente también tenemos que combatir, ¿no? Tenemos que reducir los gases de efecto invernadero, pero además de eso tenemos una serie de condiciones locales que están en nuestros territorios que permiten que usemos intensivamente el agua para las diferentes actividades económicas sobre todo. Y eso, por lo tanto, hace que disminuya la disponibilidad de agua. Y claro, en las ciudades todavía no nos hemos enfrentado a grandes condiciones de escasez, porque tenemos, a través de la sanitaria nos han permitido regular o a partir de los diferentes mecanismos que ofrecen el agua en los diferentes territorios han logrado suplir. Pero hay muchos territorios, los más rurales, donde hoy día ya no tienen agua. No tienen agua y tienen que recibir el agua de los camiones aljibe, por ejemplo. Eso es difícil imaginarse, pensar todos los días, en vez de abrir la llave, necesito ir a buscar el agua a algún lugar, guardarla. Lo que eso implica son muchas horas de trabajo. ¿Cómo mantener esa agua limpia? ¿Cómo me baño? ¿Puedo o no puedo cultivar algunos alimentos en mi casa? ¿Puedo o no tener mascota? Hay una serie de condiciones que se afectan debido a la disminución de agua y que hoy día están afectando profundamente a muchas familias de nuestro país. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista de las comunidades? Algo nos decías, pero es más extremo. Mira, las consecuencias son bien complicadas en diferentes niveles. En algunos territorios las personas simplemente ya no pueden vivir en ellos, porque ya no pueden cultivar, no pueden, por ejemplo, tener actividades turísticas, sus actividades económicas desaparecen y también no tienen el acceso al agua para su uso doméstico y tienen que irse de esos territorios. O en otros casos se quedan ahí, pero con costos muy altos, donde las personas a veces no pueden ir al colegio, no pueden ir a trabajar, no solamente porque no tienen el agua para poder prepararse para ello, sino que también porque a veces las mujeres, sobre todo, se tienen que quedar en la casa esperando que llegue el camión aljibe para poder preocuparse del agua de su familia. Entonces,
La verdad es que las consecuencias sociales para los hogares y para las comunidades que no cuentan con agua son muy dramáticas. Y hoy día no estamos haciendo lo suficiente para hacernos cargo de ella. Sobre todo considerando que esa agua va a disminuir más en los próximos años. No es una sequía que viene y se va a ir. A lo mejor vamos a tener un año que llueva un poco más como este, ¿no? Este año uno dice, uy, llovió mucho. Pero la verdad es que llovió menos de lo que llovía antes. Pero llevamos tantos años con muy poca lluvia que nos pareció que fue un año lluvioso. Y esto, claro, seguramente en los próximos años va a llover aún menos. O a lo mejor vamos a tener alguno que llueva más, pero en promedio va a llover cada vez menos. Y para poder hacernos cargo de eso, necesitamos generar otras formas de cuidar el agua y de usarla en nuestros hogares. Muchísimas gracias, Anaí. Sara, y en ese sentido te le pregunto a ti, ¿cómo desde la ciencia, ¿no? o qué papel juega la ciencia, la tecnología, la innovación para poder enfrentar esta escasez hídrica que tenemos? Yo creo que un gran desafío es entender lo que pasa, entender el ciclo hidrológico, ¿ya? Que es cómo se mueve el agua en la tierra, dónde está, en qué cantidad, entonces cuáles son los flujos y los volúmenes de agua. Y eso es un desafío, porque es complicado, es variado, Chile es súper variado, ¿ya? Son miles y miles de ciclos hidrológicos en el mundo, y nosotros mismos estamos alterando ese mismo ciclo hidrológico. Entonces tenemos un desafío grande, intelectual, de entender, de observar también. Y yo creo que en ese sentido todos finalmente somos actores porque todos somos observadores, ¿ya? Todos somos finalmente un poquito científicos, viendo cómo va cambiando nuestro territorio, ¿ya? Entonces el rol que tenemos nosotros es seguir observando, seguir entendiendo. Y también, bueno, hay otros desafíos, pero la ciencia en ese caso aporta a ese nivel, digamos. Juan, y en ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva, ¿no? Con tu expresión? ¿Existen estas oportunidades realmente? ¿La ciencia nos va a dar esas oportunidades? Sí, primero que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo considero que la ciencia hoy día ha madurado tanto, no estamos en pañales, y conocemos los sistemas mucho mejor que hace 50 o 100 años. Hoy día manejamos Big Data, manejamos modelos matemáticos que nos permiten predecir las afectaciones específicas en cierto tipo de contaminantes, tanto en fuentes de agua dulce como en agua salada, en el suelo, en el aire. La ciencia hoy día desarrolla materiales inteligentes, sistemas inteligentes. Podemos desarrollar sistemas específicamente diseñados como un traje a la medida para eliminar cierto tipo de contaminantes. Antes perdíamos el tiempo, éramos muy empíricos. A ver si este me da, a ver si el otro me da, este me da mejor, lo mejoro. Ahora los diseñamos. Chile cuenta con un potencial enorme en diversos tipos de metodologías para el tratamiento de agua. Todas las universidades de la región capital y buena parte de las que están en la provincia tienen especialistas en métodos avanzados de tratamiento de agua. Siento que es el momento de asentar una comunidad en este sentido y generar una especie de Comisión Nacional de Agua o algo por el estilo que permita una comunicación mucho más fluida entre todos y aportando un grano de arena se pueden desarrollar nuevas metodologías. El otro punto que es importante tiene que ver con la adaptación, lo mencionó mi colega, y hay una vertiente de investigadores que creen que es prácticamente imposible combatir el cambio climático. Lo que sí podemos es adaptar los sistemas al cambio climático. El problema más grave que vamos a sentir en los próximos años va a ser de falta de alimentos, consecuencia de la falta de agua. El problema de energía está resuelto. Es un problema no más que normar la política y ya toda la parte energética se puede resolver en 5, 10, 15, 20 años a lo más. El problema es el agua. Las crisis que están ocurriendo ahorita en Europa por la guerra Ucrania-Rusia ha generado también una escasez mundial de fertilizante. Como consecuencia, muchos países se están quedando sin cereal, se están quedando sin alimentos, sobre todo subsaharianos, y lo más grave, muchos de los países de América Latina nos estamos quedando sin reservas de fertilizante para sembrar. Sumemos, no tengo fertilizantes, no tengo agua, crisis alimentaria. Entonces, como dice mi colega, tenemos que sembrar la idea de generar soluciones integradas. No es una solución única, es una solución integrada. Sara, me gustaría volver contigo, cortito.
¿Ya? Sabemos que Santiago, la región metropolitana, no es Chile, pero sí estamos ubicados en este momento en la región centro. Me gustaría preguntarte por qué estamos tan afectados por esta materia. Yo creo que no es que estamos más afectados, porque ¿Cómo tan finalmente afectados? el déficit de precipitación es un poco igual en todo Chile, como unos 50-60%, ¿no? Es bastante homogéneo. Yo creo que estamos más afectados porque somos más gente nomás. Más gente, más actividad económica o socioeconómica también. Eso hace que la demanda es importante en la región central, ¿ya? Y estamos también con un clima mediterráneo, pues. Entonces estamos quizá al límite, digamos, en términos de oferta. Pero yo creo que si vamos en el sur, vamos a ver finalmente ecosistemas afectados igual por lo que está pasando. Excepto que nosotros realmente a veces nos sacamos del ecosistema, pero la fauna, la flora se desarrolla dentro de un entorno específico. En el sur se desarrolla con mucha agua. Entonces la falta de precipitación está afectando al sur también. Ya, solamente que quizás nosotros no lo vemos directamente. Eso. Marcelo, y en ese sentido, ¿es posible que la región metropolitana se quede sin agua como lo preveían los gobernadores al principio de año, por ejemplo? Hacer una afirmación categórica de eso no resulta fácil, pero es bueno tenerlo como un escenario potencial creíble, porque de alguna forma se traduce en sensibilizar a todas, a todos, a quitar esa ilusión de invulnerabilidad, de que a nosotros no nos va a pasar, de que el agua está garantizada, y que de alguna forma visibilizar este escenario oscuro que podrían pensar algunos, de alguna forma pone sobre la mesa todo lo que la ciencia, de alguna forma revelado aquí, ha puesto por tanto tiempo, con tantos documentos, datos novedosos, etcétera, que nos vienen revelando que la crisis que particularmente estamos viviendo hoy día no apareció por casualidad, que se venía incubando, pero toda esa información nunca golpeó fuerte, nunca llegó, y hoy día cuando nos hablan de racionamiento, surge esta mirada, este escenario reactivo donde se asustan y el tema pasa a ser exportada de los medios de comunicación o los discursos de los políticos o autoridades, etcétera. En la práctica, la posibilidad de que llegue el día cero es un escenario potencial, creíble, necesario de poner sobre la mesa, porque si no ocurre eso, no nos vamos a lograr poner de acuerdo. Acá se ha dicho esa necesaria necesidad de visibilizar, de comprender de que si bien estamos en las ciudades, aquí afuera están pasando cosas, los glaciares están retrocediendo, las cuencas capturan menos agua, los niveles de aguas subterráneas están disminuyendo, o sea, todo está disminuyendo, se nos está secando el bosque esclerófilo, o sea, en la práctica, solamente en Santiago, en la zona central de Chile, están pasando muchísimas cosas y, como bien decían aquí, las sanitarias de alguna forma nos han dado un poquito de oxígeno, también una mirada bien reactiva, pero estamos en el extremo, estamos al filo donde necesitamos un cambio sustantivo y que se conecta con la educación, se conecta con las prioridades, pero también se conecta de forma importantísima con un rayado de cancha normativo que cambie el cómo convivimos con ese recurso que es vital y que no es infinito. Ese es el problema, cambiar el paradigma, ¿no? Anaí, en ese sentido, linkeado con lo que nos comentaba Marcelo, ¿qué medidas y qué esfuerzos deberíamos hacer nosotros como ciudadanos y como ciudadanas, ¿no? La verdad es que yo creo que la medida más importante que debemos hacer tiene que ver con lo que plantea recién Marcelo, de que necesitamos un marco normativo distinto. O sea, necesitamos una acción política desde la ciudadanía donde se exija que efectivamente podamos proteger a nuestros recursos. La normativa que tenemos hoy día no nos permite proteger los recursos. Entonces, por lo tanto, la primera medida y la más importante es ser consciente y ser actores políticos y exigirle a nuestras autoridades que efectivamente se hagan las transformaciones que corresponden. Por otra parte, también tenemos que informarnos y hacer esfuerzos dentro de nuestras posibilidades de reducir el consumo en general. ¿Por qué digo en general? Porque la producción de prácticamente todo tiene agua y energía. O sea, todo lo que usamos, todo lo que consumimos de una u otra manera usa agua y energía. No solo el agua que tomamos de la casa ni la luz que prendemos. Todo lo que hacemos, lo que comemos, todo eso tiene que ver con agua y energía. Y si bien, como decía el colega, es difícil hablar de que logremos controlar el cambio climático, la verdad es que enfrentarse a un escenario con 1 grado Celsius extra, como es el que tenemos ahora, a un escenario con 2 grados o 3 grados, como se ve venir si es que no hacemos los esfuerzos, es completamente distinto. ¿Qué significa eso?
que tenemos que reducir nuestro consumo, tenemos que hacerlo más eficiente y al mismo tiempo tenemos que adaptarnos al cambio climático. Tenemos que hacer ambas cosas. Por supuesto que también es importante usar menos aguas en nuestras casas, tener más conciencia, reutilizar el agua, etcétera. Pero en realidad eso es muy importante para generar conciencia y acción política en torno a ello, más que el impacto real que tiene solo en nuestras casas. La ciudadanía tenemos un impacto que es acotado en el consumo directo. Nuestro mayor impacto es a través del consumo indirecto, de todas las cosas que usamos, todas las cosas que compramos que consumen agua y energía. Tener conciencia, ¿no es cierto?, de la huella hídrica de cada cosa que usamos. Y en ese sentido, Juan, tú mencionabas el tratamiento. Me gustaría que, préstale el micro, ¿no?, que profundizáramos un poquito en eso. Tratar las aguas residuales para transformarlas en aguas potables. ¿Es posible? ¿Hasta qué punto? Es totalmente posible en prácticamente todos los países con sistemas sanitarios apropiados. Todas las aguas son totalmente tratables. Lo que varía es el costo del agua. Ahora lo que ha cambiado es la naturaleza original. Normalmente decimos aguas residuales, incluyen todas las aguas que vienen, por ejemplo, de municipios, de domicilios, de industrias, etcétera. Y ya particularmente las domésticas se clasifican en aguas grises, aguas negras. Las aguas grises son más o menos las mismas que hace 50 o 100 años, lavavajillas, lavamanos, duchas. Lo que ha cambiado es la naturaleza y la química de las aguas negras. Las aguas negras es lo que va básicamente por el desagüe, los baños, heces fecales, orina. La población ha aumentado tanto que los sistemas de microcontaminantes emergentes se han disparado en los últimos 20, 30 años. No teníamos equipos tampoco analíticos hace 30, 40 años para detectar partes por trillón de cierto tipo de contaminantes que nosotros estamos generando en nuestros hogares. Me sobró café, lanzo café. Me sobró un poco de ensalada y lavo la ensalada, ahí va el vinagre por el desagüe. Entonces, las plantas de cloración, por ejemplo, cuando atacan directamente coliformes fecales, microorganismos, etcétera, depuran bastante bien, muy eficiente. Pero tienes un problema. Eso estaba concebido para atacar ese tipo de agua, no para tratar moléculas químicas orgánicas. Entonces, cuando tienes algo como vinagre y va por la corriente por donde no tiene que ir, y la ataco con cloro, genero moléculas mucho más complejas como ácido 2,4-dicloroacético, que es cancerígeno. El vinagre no lo es. Y sin embargo, la que se deriva de la cloración lo es. Entonces, claro, estas moléculas no las cachábamos antes porque la concentración era muy baja, porque la población no era 7.200 millones de habitantes. Entonces, tenemos un problema, tenemos que adaptar y cambiar los sistemas tradicionales a sistemas modernos. Sistemas terciarios modernos, avanzados de oxidación. Entonces, hay 2 o 3 regiones de Chile que son las que emplean métodos avanzados de oxidación y tratamiento de agua. La gran mayoría no los usan tradicionales y clásicos. Uno va, por ejemplo, a Biobío, estuve 5 años viviendo en Biobío, no hay plantas de tratamiento efectivas de agua. Todo el agua va por submarino hacia el mar. Toda, prácticamente. Usted se va a Biobío arriba y toma una muestra de agua y la toma en la boca sur, y eso es el infierno en comparación del paraíso. Entonces, no es solamente la industria la que está contaminando, somos nosotros. Entonces, cada vez que nosotros, se me dañaron el ibuprofeno, se venció y lo lanzo por el baño, estoy matando el agua, porque es que los métodos de tratamiento no estaban concebidos para tratar ibuprofeno ni cafeína, bla, bla, bla. Y el otro problema que ha traído este tipo de microcontaminantes es lo que los ecólogos llaman la femeinización de las especies. Y estamos perdiendo diversidad. Estamos perdiendo diversidad porque cierto tipo de compuestos químicos como los glifosatos e incluso la cafeína, cuando llegan a las fuentes de agua dulce, en ríos normalmente, son muy refractarios, tardan mucho en degradarse y están generando cambios en los patrones de reproducción de los animales. Entonces, básicamente, sí, toda el agua se puede tratar. Lo que cambia es el coste. Entonces, por ejemplo, las viviendas del futuro se están construyendo. Uno va a Europa y uno ve que los edificios tienen muy bien definidos las maneras en que las aguas salen. El agua gris va por una salida, el agua negra va por otra salida. Y no llegan al mismo sitio donde usted las trata en una planta. No,
van a plantas perfectamente diferenciadas, porque el agua se trata de forma diferente según la carga contaminante que tiene. Entonces, ese es el enfoque que deberíamos seguir en los próximos años. Diseñar edificios, urbanizaciones, ciudades inteligentes, que los materiales fueran lo más amigables posibles, y eso ayudaría a que los métodos de tratamiento fueran más eficientes y más económicos. Pero ¿y qué está pasando o qué está faltando ahora para que implementemos? Tú nos comentabas el ejemplo de BioBio, donde no hay un tratamiento efectivo. Fundamentalmente ser más rígido con la política gubernamental. Cuando uno ve la ley, la norma de agua de Chile, uno ve marcadores de la norma de Chile que están completamente desfasados en el tiempo. Uno va a Sodimac y se compra un tambor de atracina o 2,4-diclorofenoxiacético y te lo llevas en tu maletín para la casa. Esto está prohibido en Estados Unidos y en Europa. Entonces, se sigue usando en América Latina. Entonces, lo que hay que hacer es más rígido con la política y muy agresivo con la política. El que contamina, que pague con una muy buena multa, pero que le duela tanto la multa que diga, oh, tengo que mejor poner una planta de tratamiento en mi empresa. Lo que pasa es que hoy día las multas son tan baratas que me da igual contaminar porque me sale más barato que poner un sistema nuevo. Yo sé que lo que duele, a veces esto cuando lo digo duele, es un tema sensible, pero yo creo que lo más importante es sentar la conciencia y la educación, porque sin educación no cambiamos el país. Sí, absolutamente. Quiero animar a los que nos acompañan en este momento, que es un público bien amplio, que pueden levantar las manos también para hacer sus preguntas y sus consultas, ¿vale? En cualquier momento, ustedes levantan y nos vamos acoplando también a sus necesidades. Marcelo, ¿qué sucede? Ya nos decía ahí Sara que Santiago no es Chile, ¿no? Que lo que estamos viviendo acá también se replica en otras partes. ¿Qué es lo que sucede a lo largo del país? Si nos podrías ilustrar un poco cuál es la situación. Bueno, dicho ya aparte se ha comentado aquí, todos los territorios tienen un ciclo hidrológico más o menos característico y que se traduce en una serie de usos del recurso agua que caracterizan las realidades de los territorios. En el norte es más escasa la precipitación y eso detona ciertos procesos concentrados en los valles. En la zona central tenemos cierto tipo de precipitación que detona otro tipo de procesos. Y en general hoy día la cosa está complicada particularmente entre la región de Coquimbo y la región de los lagos sin ningún problema, pero uno puede hablar con gente en Punta Arenas que te dice que también están con sequía. Porque el punto de vista y la realidad de los usos, las prácticas, son distintas. Evidentemente, una persona de Chile Central que se vaya al Parque Nacional Torres del Paine no va a imaginar que allá están en sequía, pero allá la gente le va a decir que está con sequía. Entonces, yo diría que y lo que ha tensionado esta sequía extrema, esta mega sequía, es que gran parte de nuestro país está afectado y, como bien se decía, los camiones aljibes que no se ven aquí en Santiago son parte del paisaje que tensionan territorios aquí a escasos kilómetros de esta ciudad y que no los estamos viendo y que nos reflejan ciertamente la falta de justicia y la falta sustantiva de reparación en estas materias, partiendo por el rayado de cancha, que son las normas. Luego, evidentemente, lo que se decía aquí, ciertamente, que la comunidad organizada, que exija, ciertamente, pero en la práctica tenemos que hacerlo. Tuvimos una oportunidad hace poco y la desaprovechamos, de verdad. Esto no es menor, lo que se está jugando es el futuro de nuestra sociedad, de lo humano y lo no humano. Y lo no humano, recuerden ustedes, que no somos nosotros ni nosotras, son los que les cuesta más adaptarse. Imagínense lo que le cuesta adaptarse a un cóndor, al bosque nativo, a la falta de precipitaciones, al aumento de temperaturas, y ellos son muchísimos también acá. Todo el territorio diría que está afectado directo o indirectamente, se concentra entre Coquimbo, las regiones, si lo llamamos a regiones, y los lagos, pero trasciende, porque esto es sistémico, es todo el territorio. Tú mencionabas, voy a continuar contigo, 2 segunditos, que tú mencionabas que nos acabamos de quizás desfarrear, ¿no es cierto? Una forma de cambiar el paradigma de cómo nos enfrentamos y nos relacionamos con la naturaleza. ¿Y cuál sería quizás, no el mea culpa, pero quizás una responsabilidad de la comunidad científica en este caso? Tú al principio comentabas que hemos estado alertando, pero no hemos sido escuchados. ¿Por qué no hemos sido escuchados? ¿Por qué no han sido escuchados? Bueno, yo creo que el confort de la academia históricamente, o sea, si nos vamos al 2009, nadie está anticipando una mega sequía. Pero yo me considero un utópico. Yo creo que hay una luz potente al final del túnel y yo creo en todas las personas de buena voluntad que podemos construir un mundo mejor. Quizás peco de utópico y quizás por eso voté apruebo y todo lo que significa, ciertamente. Pero claramente necesitamos, el rechazo nos reveló una tarea pendiente, que ciertamente es entender
de que necesitamos desde la academia ser más encantadores, trabajar codo a codo, más incluso con las comunidades para transmitir un mensaje necesario, porque no estamos inventando, esto no es un invento, no es porque yo me sienta que falta el agua. Acá hay datos, hay información, hay investigación sustantiva de años de estudiantes, de pregrado, de doctorado, hombres, mujeres, todos bienvenidos, que han hecho un aporte sustantivo para revelar en Chile y el mundo que esta es una crisis, la Tierra está enferma, y cuando yo estoy enfermo, mi familia me lleva al CESFAM, me lleva al hospital, me lleva a la clínica para que me recupere. Pero los países del mundo siguen pensando si es necesario llevar a la Tierra urgencia, y nos comprometemos a que vamos a ser carbono neutrales, nos comprometemos a tener un modo de vida más sustentable, pero eso nunca llega. La ciencia tiene que ser categórica y cada informe que ha salido últimamente de los grupos de científicos globales lo revelan. Es categórico, la emergencia climática está detonada por los humanos y necesitamos de forma urgente cambiar. Esto es un giro de timón de 180 grados y hablamos de la transformación, que son palabras complejas, difíciles. Lo importante es que necesitamos es ahora. Hablar de futuro no sirve de nada, porque sin presente no vamos a tener un futuro. Sara. Yo si puedo... Yo sí puedo agregar un poquito, no para defender a los investigadores, pero yo creo que hay cosas que pasan en el cerebro humano también que impidieron o no facilitaron que reaccionemos. No somos todos iguales frente a la amenaza climática. Hay cosas que pasan en el cerebro mismo, que hay gente que quizá más preocupada, más sensible, más ansiosa, va a manifestar con su propio cerebro en el córtex prefrontal una actividad eléctrica cuando se menciona cosas relacionadas con el clima, cosas así. Y otra persona no va a pasar nada, no tienen esa sensibilidad. Entonces son cerebros que funcionan de manera distinta y porque hay una distancia psicológica con esa amenaza que hasta ahora era amenaza desde muy lejos. La estamos viendo ahora mismo, pero... Y otra cosa que cuesta hacer cambios fuertes. Cuesta cambiar radicalmente de vida. Es más fácil cambiar un pasito adelante y todo eso que cambiar radicalmente de vida, porque el cerebro está hecho para replicar y optimizar y siempre hacer lo mismo. Entonces cuando hay un cambio, es agotador, ¿ya? Entonces eso, el cerebro es... Bueno, no es el mejor, digamos, la mejor herramienta que tenemos a veces. Entonces hay que trabajar con ese cerebro y forzarlo nomás. Y que quizás tenemos que empatizar más y quizás sensibilizar mejor. Sí. Y otro punto que nada que ver con el cerebro es, si bien hay cierto discurso que es bien categórico hacia... tenemos evidencia ahora, hubo mucha plata metida, puesta de grupos grandes, para defender o atacar esas evidencias. Se dicen los vendedores de duda, digamos, que tiraban ese discurso así, que ponían la duda en la gente de que no es tan dramático, no está tan así, ¿ya? No, que eso no es tan nefasto. No, eso es bastante verde eso. Y eso pone la duda nomás, pues, ¿ya? Entonces... bueno, eso. Hay intereses distintos también. Muchas gracias, Sara. Juan. Sí, yo estoy de acuerdo con Marcelo bastante y creo que hay que caminar de forma paralela en dos rutas. Lo primero es normar de forma tajante y nunca perder de vista que el agua es un derecho. El agua es un derecho y punto. Y hasta que no se entienda eso, no es Chile, es la humanidad que va a ir en problemas. Y el punto adicional es, las propias gobernaciones tienen que tomar iniciativas y ejecutar proyectos con los fondos públicos de los que disponen orientados en esa medida. Yo puedo poner varios ejemplos que se están ejecutando en este momento a lo largo de todo Chile. Uno que me gusta mucho, que se llama DactaClean, es un proyecto que se desarrolla en la Araucanía, que tiene que ver justamente con adaptar los sistemas al cambio climático. Y es un conjunto de situaciones. Hay psicólogos, sociólogos, científicos, químicos, físicos, ingenieros, agrónomos, porque el problema es tan complejo que nadie tiene la solución única. Es un sistema múltiple.
Entonces, es la única manera. Entonces, este tipo de foros, pues fantástico, estamos a la orden. Si alguien necesita orientación, pues nomás manden un email y nos reunimos un día a hablar y ya está. Gracias. Anaí, en ese sentido, bueno, ¿cómo nos paramos nosotros ahora? ¿Cómo trabajas tú, por ejemplo, con las comunidades? La verdad, hay trabajos en varios niveles distintos que hay que hacer. Obviamente con las comunidades, para mí lo más importante del trabajo con las comunidades es entender qué es lo que están sufriendo, cómo se están transformando los ecosistemas y cómo eso está afectando sus vidas. Porque la verdad es que lo tenemos absolutamente invisibilizado, como en nuestras ciudades, las grandes ciudades, abrimos la llave y todavía no sale agua, ignoramos lo que está viviendo gran parte del territorio. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista de las comunidades, más bien el trabajo tiene que ver con entender la situación y visibilizar esa situación. Pero creo que hay un trabajo que tiene que ver con la comunidad en general, para lo cual este tipo de eventos, por ejemplo, se relacionan, lo que hacemos en las universidades, lo que se puede hacer en la opinión pública, en los medios de comunicación, que estamos muy lejos y recién estamos tratando de avanzar en ello, que tiene que ver con generar conciencia de que los seres humanos somos un animal más que depende de los ecosistemas en los que estamos. Y que por lo tanto, si los ecosistemas se deterioran, nuestra vida se va deteriorando. Nuestra vida se va deteriorando, nuestro futuro se va poniendo en cuestión. Y la verdad es que lo más complicado de eso es que en el corto plazo y en el mediano plazo, uno podría decir que la mayoría de la población que se va a ver afectada, que se está viendo afectada, es la población más pobre, la que tiene menos recursos, la que está en los países más vulnerables, la que está en los territorios más vulnerables. Y no los grupos que en realidad son los más responsables, porque consumen mucho más, porque están vinculados a los grupos de toma de decisiones, etc. Entonces estamos en una situación bien dramática, donde las personas que más se ven afectadas tienen poca capacidad de incidencia en lo que nos está pasando, y quienes se ven menos afectados, en realidad el sacrificio de modificar su forma de vida, de consumir menos, de poner reglas del juego que sean más exigentes con las empresas, por ejemplo, de que sea más difícil ganar plata, de que sea más difícil hacer buenos negocios, porque tenemos que involucrar todo esto, hace que se invisibilice lo importante que es, porque no les está pasando a ellos. Pero al final del día, también a ellos les va a pasar. O sea, no es posible para la humanidad existir en la línea en la que estamos avanzando. No es posible. O sea, el planeta va a seguir existiendo. Algunos seres vivos se van a extinguir con nosotros, pero es la humanidad la que va a sufrir principalmente. Y en ese contexto creo que es nuestra responsabilidad generar conciencia sobre ello, porque no solamente cuidar el agua directamente, sino que tenemos que cuidar los ecosistemas. Tenemos que evitar que los glaciares se derritan, que se están derritiendo dramáticamente. Para nosotros eso no afecta directamente. Pero además tenemos que proteger nuestros bosques, nuestros ríos, porque finalmente los ecosistemas más sanos nos permiten defendernos de los cambios del clima. Y por supuesto eso implica cambiar nuestras formas de vida en las diferentes escalas, y exigir a los grupos que son más poderosos, que tienen más acceso a la toma de decisiones, que en el fondo están más vinculados a las decisiones económicas también, estén obligados a incorporar esta perspectiva. Entonces, la comunidad, para mí, en este contexto, es la comunidad amplia, ¿no? Desde la comunidad amplia donde tenemos que generar conciencia. Para generar cambios, en el fondo. Tenía una pregunta, ¿cierto? Gracias. No, todos ustedes provienen del mundo académico, ¿no? Y yo quería volver sobre ese tema, y tiene que ver justamente con cómo llegamos a la gente en general para crear conciencia, poniendo el agua en el contexto de cambio climático y todas sus consecuencias, digamos, ¿ah? Entonces, yo veo ahí, visualizo dos problemas. Uno, que a veces la investigación está orientada por las platas, digamos, por los recursos económicos, y a veces las platas las ponen los industriales, los empresarios, con intereses que son distintos a los que buscamos. Yo no sé si ustedes visualizan ese problema ahí y qué se hace con eso. Ese es un problema. Y lo otro es la democratización de la ciencia, o sea, de la investigación. ¿Cómo hacer para que esa investigación sea realmente aplicada y llegue de verdad a la gente común, como todos nosotros, para despertar y crear conciencia? Muchísimas gracias por la pregunta. Sobre lo segundo, aquí estamos, ¿no? Haciéndonos un poco cargo de eso.
La verdad es que es muy importante lo que está planteando, pero yo me atrevo a decir que en realidad el financiamiento directo de la industria o de intereses económicos en otras partes del mundo sí sucedió, como bien planteaba la colega, de que se generaban dudas frente al cambio climático, etcétera, pero no es algo que uno vea y que sea realmente el problema en nuestro sistema científico y educativo. De hecho, el sector privado prácticamente no invierte nada en ciencia. El problema que tenemos es otro. El problema que tenemos es que las estructuras a partir de las cuales se fomenta la ciencia y se evalúa la ciencia no se valoran este tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, a nosotros, a los científicos, solamente nos evalúan en función de cuántos papers escribimos. Y esos papers pueden ser fabulosos, pero los leemos solo entre nosotros. ¿Ya? Y eso no nos sirve, ¿no? Necesitamos que ese conocimiento esté disponible en otras instancias, como en esta, por ejemplo. Pero este tipo de instancias no son en absoluto valoradas desde el punto de vista científico. Entonces hay un problema de incentivos, de estructura, desde el mundo científico. Por otro lado, los medios de comunicación tendrían un rol fundamental en esto, pero tampoco tenemos las estructuras que fomenten medios de comunicación que sean efectivamente de buena calidad, con buen financiamiento, porque en el fondo los medios de comunicación responden al consumo rápido y tienen que autofinanciarse, entonces también hay un problema de estructura. Y por último también necesitamos que las tomadoras de decisiones, las políticas públicas se realicen, consideren el conocimiento científico para poder hacerse las políticas públicas. O sea, hace décadas que sabemos estos problemas. Y los científicos lo tenemos claro, pero el mundo de las políticas públicas nos ignoran en el fondo. Pero claro, nos ignoran porque no tienen las herramientas para estar leyéndose los papers ni estar atentos a ellos, porque los tiempos políticos también son distintos. Y por eso que es tan importante que a la ciudadanía le importe, porque si a la ciudadanía no le importa, a los políticos tampoco. Entonces, la relación entre la ciencia, la política, los medios de comunicación es uno de los nodos críticos para enfrentar los desafíos que vienen. Muchas gracias, Sanay. Me ha gustado mucho su pregunta. Es una pregunta clave para el futuro. Y es verdad lo que dice mi colega Anaí, es correcto. Nosotros nos evalúan principalmente por el desarrollo académico que hacemos, que es un conjunto de indicadores, incluyendo los artículos. Algunos hemos podido desarrollar proyectos, desarrollar prototipos en Chile, pero llegamos a una escala. Entonces, la universidad, ninguna, está capacitada para escalar un pequeño prototipo que uno pueda desarrollar con uñas y dientes en un laboratorio. Los hacemos, llegamos hasta un nivel y demostramos, validamos, esto sirve, esto yo se lo pongo a usted ahí y le trato el agua y le queda potable. Pero yo no puedo escalar, no tengo las herramientas ni tampoco es la función del académico escalar. ¿Qué ocurre en otros países? La incorporación de la industria privada a la academia es prácticamente obligatoria. O sea, aquí nosotros podemos ofrecer rebajas fiscales a las empresas y las empresas ponen lucas, como dicen ustedes, dinerito en algún proyecto. Entonces, esas empresas rebajan carga fiscal, lo cual está muy bien, es una buena primera medida. Pero más interesante e integral es que las empresas pudieran invertir una fracción de su ganancia en investigación y ciencia. En Estados Unidos, en Europa, el presupuesto de una universidad dura es como un 10% del Estado. Todo el resto se lo da a la industria privada. O sea, yo he estado en institutos afuera en donde yo veía el presupuesto es $500,000 de euros para pagar personal de planta y los gastos, la luz, el gas, la calefacción, pero luego tenían 40, 50 millones de euros que le entraba inyectado directamente de las empresas. Por eso hay desarrollos a más alta escala. ¿Por qué? Porque a la empresa le interesa que el académico resuelva el problema. Luego él pone el dinero, se construye la planta grande y el desarrollo académico llega a la sociedad. Entonces, el cambio es muy importante, el cambio hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera integral, porque tiene varias aristas. Hay que tratar de integrar a todos los sectores de manera que entiendan de una vez por todas que si no contribuimos todos, no avanza ninguno. Muchísimas gracias, Juan. Tenemos otra pregunta. Hola,
Mi nombre es Milleray, vivo en la provincia de Petorca, que es bien icónica con el tema del agua. Y mi pregunta va un poco porque han señalado que al final la humanidad completa como ecosistema, ¿cierto?, se está afectando de las problemáticas, pero también a la vez hay una diversidad de problemáticas locales, como el caso donde yo vivo. Entonces la pregunta va, desde el mundo de la academia, ¿qué orientación a la política habría para atender a la diversidad territorial de nuestro país? Muy buena pregunta. ¿Yo? Mira, la verdad es que yo creo que una de las cuestiones que más duele de la oportunidad que nos perdimos era que precisamente daba más autonomía a los territorios. Hay una cuestión que es fundamental y es que esa diversidad requiere que los territorios puedan tomar mejores decisiones. Hoy día nos pasa muchísimo que en los escritorios de Santiago se toman decisiones sobre lo que sucede fuera de la ciudad, a miles de kilómetros incluso, sin tener idea de lo que realmente está pasando ahí. Entonces, es fundamental que en los territorios tengamos la capacidad de tomar ciertas decisiones, obviamente que con regulaciones más generales que permitan proteger, ¿no?, los ecosistemas más amplios, incluso a nivel global, pero necesitamos tener cierto nivel de autonomía. Y por otra parte hay algo que es fundamental que tiene que ver con la coordinación de las decisiones y la protección, pero a nivel de cuenca, por ejemplo. O sea, que las divisiones administrativas coincidan con las divisiones ecológicas, para que efectivamente podamos preocuparnos del territorio desde el punto de vista ecológico. Hoy día tampoco tenemos eso. Entonces hay una cuestión de gobernanza que es bien crítica, que requiere que seamos capaces de enfrentarlo de manera distinta. Pero además de eso, hay una cuestión que nos toca a nosotros en la ciencia, que tenemos que ser humildes, en el sentido de que es necesario, para entender lo que pasa en Petorca, combinar el conocimiento científico con el conocimiento local. Y eso nos pasa en todos los territorios. Porque el conocimiento científico nos dice con mucha certeza qué es lo que va a pasar en las próximas décadas a nivel global, ¿no? O sea, hay niveles de incertidumbre en la modelación, etcétera, pero sabemos los rangos en los que se mueve, entendemos cómo se comporta, podemos proyectar más o menos lo que va a pasar. Pero la ciencia no nos dice lo que está pasando, ni tiene una descripción completa de lo que sucede en cada ecosistema. Entonces tenemos que ser capaces de combinar ese conocimiento científico que es más general con el conocimiento local. Y no me refiero solamente a ir desde la ciencia social y levantar conocimiento, sino que también recoger, respetar, valorar el conocimiento, la memoria que tienen los territorios sobre cómo se comportan esos ecosistemas. Porque la memoria que se guarda en las comunidades sobre cómo se comportan los ecosistemas es una memoria que permite proteger los ecosistemas considerando lo que ha sucedido durante cientos de años incluso, que es algo que se va traspasando de generación en generación y que hoy día tenemos cero respeto por eso. Y muchas decisiones se toman de espalda a esa memoria local con nefastas consecuencias, ¿no? Porque efectivamente, no sé, por ejemplo, en Limarí antes combinaban las plantaciones temporales con las plantaciones permanentes para poder tener flexibilidad y no llenaban todo porque sabían que venían años secos. Después, la gente que empezó a tomar las decisiones de las grandes industrias que traían a los profesionales de Santiago, ignoraban el conocimiento local y lo que hacían era hacerlo más eficiente para ese momento económicamente. Y claro, plantamos árboles en toda la cuenca y resulta que cuando vienen los años de menos agua, colapsa la cuenca, ¿no? Y eso es porque ignoramos desde el punto de vista del conocimiento técnico occidental, ¿no?, el conocimiento local. Y ahí es una cosa bien difícil que tenemos que trabajar nosotros también en la academia, que tiene que ver con, claro, valorar la ciencia, pero también tener humildad en el sentido de ser capaces de dialogar entre diferentes disciplinas y también con otras formas de conocimiento. Muchísimas gracias, Anay. Marcelo, ¿no? ¿No? Súper. ¿Sara? ¿No? Sara. Marcelo, eso mismo, muchas gracias. No tengo tanta más. No, sí estoy de acuerdo con Anaí, el tema también de la autonomía de las regiones. Es tan diverso Chile, la geografía es bien única. Y también quizá un mecanismo de solidaridad también, si hablamos del agua, que es un bien común. Cierto mecanismo también para apoyar las regiones, que la autonomía no sea que algunas regiones estén por abajo y otras bien arriba. Hay que tirar todo el mundo por arriba, cada uno con su especificidad. Y eso. Y el tema también eso del conocimiento local es fundamental.
Nosotros como científicos podemos conocer muchas cosas, muchos conceptos bien complejos, pero la bajada a la realidad lo hace finalmente la gente que está en los territorios, que también nos entrega finalmente como una retroalimentación de lo que pasa, de lo que viven, de lo que observan. Por eso yo digo que todo el mundo somos científicos todos, porque somos todos observadores. Eso. Muchísimas gracias, Sara. Me está quedando poco tiempo, pero me gustaría hacerte una última pregunta, Sara, antes de que vayamos con la pregunta general. Si nos pudieras dar un poquito o contar un poco cómo están las aguas, cuál es el estado, ¿no?, de las aguas subterráneas Ya. de las cuencas. De la cuenca, acotémoslo a la cuenca de la zona central. Sí. Bueno, primero las aguas subterráneas no son ríos subterráneos. Hay que imaginar que son esponjas, ¿ya? Imagina que la roca es una esponja, una mega esponja, que estamos encima de esa esponja y que es más o menos saturada de agua, ¿ya? Y otra cosa fundamental, entonces hay agua por todos lados, ¿ya? Hay. Y otra cosa fundamental es que esa agua subterránea está íntimamente vinculada con el agua superficial. Viene de la precipitación, nace de la precipitación. Entonces, si hay menos precipitación actualmente, desde hace 10 años, el agua subterránea en algún momento lo va a haber, ¿ya? Y ya estamos viendo que hay menos agua subterránea por esa falta de precipitación y también porque hay mucha explotación, hay mucho pozo en la región metropolitana. Entonces siempre me dicen a mí o me preguntan, ¿es el recurso del futuro? Sí y no. A largo plazo no, ¿ya? Quizás sí, para 10, 20, 30 años va a ser una buena solución porque es un reservorio que tenemos a disposición, ¿ya? Pero no hay que pensar que va a ser todo fácil así. Un pozo es costoso. Si el agua es cada vez más profunda, 100 metros, 150, es más caro extraer, es más caro hacer el pozo, más costo eléctrico y cosas así. Entonces, yo no creo que haya solución mágica. Eso es una solución dentro de muchas. Súper Eso. importante. Me gustaría hacer una pregunta para todos. Bueno, vamos contigo y después le hago la pregunta para todos. Buenas tardes. Solo una pregunta. ¿Hay informes, controles del nivel del agua del mar? ¿Se viene disminuyendo también con esa disminución de lluvias, de aguas? ¿El mar refleja eso también? ¿Y cuál es el costo comparado al costo de tratar una agua residual, tratar una agua del mar para el consumo humano? ¿Qué parámetros estamos en ese sentido? Voy a darle datos que son muy críticos. Espero que no llore alguien en la audiencia. Estamos hablando mucho de producción de energías limpias, hidrógeno verde. Muy bien, hidrógeno verde. Pero ¿de dónde sale el hidrógeno verde? Va a salir del agua del mar. Yo soy práctico. Entonces, para generar 1 terawatt de energía necesito 300 millones de toneladas de hidrógeno. 300 millones de toneladas de hidrógeno para 1 terawatt de energía. Hoy día el planeta está consumiendo alrededor de 26 terawatts de energía. Se prevé que la región sudamericana pueda llegar en tope a 0.5, 0.7 de aquí al 2050. Por eso los ojos están puestos en Atacama, porque se prevé que se puede generar hasta 1 terawatt de energía de hidrógeno verde de agua de mar. Repito los números. Para 1 terawatt necesito, oiga bien, 300 millones de toneladas de hidrógeno. La ecuación es muy sencilla, de agua a hidrógeno 18:2. Necesito 9 veces cantidad de agua por cantidad de hidrógeno para poder producir esa energía. Estamos hablando de 240 mil millones de toneladas de agua de mar para generar 1 terawatt de energía. Sí y solo si el electrolizador que hace el proceso mágico para generar el hidrógeno fuera 100% eficiente, que no lo es. El mejor de los mejores trabaja al 30, al 40, 50% si son de platino, que son muy caros, lo cual significa que todavía se nos duplica la cantidad. Resumen corto,
Para 1 terawatt de energía de hidrógeno verde necesito 500.000 millones de toneladas de agua de mar. Si ya se está secando los costes marinos con el agua que se extrae para enfriar las torres de las mineras en Atacama, imagínense lo que va a pasar en las zonas costeras cuando empecemos a sacar toneladas y toneladas y toneladas de agua de mar. Es necesario establecer comunicación entre todos los frentes, todos, porque aquí hay que incluir a todos cuando se hable de hidrógeno verde, no solamente pensar que vamos a tener energía barata y buena, sino que eso va a afectar a los pescadores, a toda la cadena de las zonas costeras. Entonces, datos con respecto a producción de agua potable desde agua de mar, yo no los tengo. En Chile es muy poca, seguramente lo es. Los dos países principalmente que hacen eso es Arabia Saudita e Israel. Son los dos que más lo hacen. El agua no es mala, es de buena calidad, pero no sabe a agua, sabe a otra cosa, ¿no? Es como tener un agua y destilarla. Usted la toma y dice, oye, esta agua sabe rara. Usted compra agua destilada. Por ejemplo, usted va a ciertos países de Asia y ellos destilan el agua. Y esa agua es agua, es potable, pero le falta esa pequeña carga mineral que uno dice, chuta, sabe a agua, ¿no? Entonces, a mí me preocupa lo que puede venir en los próximos años con estos números que yo le he dado. Entonces, eso hay que tenerlo en mente también en este escenario. Muchas gracias, Juan. Sí, Marcelo. quería complementar la primera pregunta, señor, respecto si el mar ha aumentado o la variación vertical. Mira, en los últimos 10.000 años, por decir un número, el nivel del mar se ha mantenido casi idéntico en todo el planeta. Sin embargo, los mareógrafos, que son estos instrumentos que miden el comportamiento del nivel del mar, de las mareas, principalmente instalados globalmente desde finales del siglo XIX, hablamos más o menos del 1880 en adelante, revelan que el nivel del mar ha ido aumentando gradualmente y se conecta con el aumento sostenido de la temperatura en el contexto de la emergencia climática. En promedio, el planeta año a año aumenta una tasa de 3.4 milímetros año, aproximadamente, que es poquito, es muy poquito, y que evidentemente puede ser marginal, pero ya hemos visto que en otros países del mundo, donde no hay terremotos, por ejemplo, que ya explico por qué aparecen los terremotos en esto, el aumento del nivel del mar está haciendo de que el alcance de algunos procesos hidrometeorológicos desde el océano, desde las desembocaduras de ríos, sean más agresivos y penetren mucho más allá que antes. En el caso de Chile, probablemente a usted ya viviendo acá se le movió el suelo en alguna oportunidad, y lo que pasa en Chile es que, independiente de que el nivel del mar está aumentando gradualmente, lentamente, y se prevé en escenarios complejos para finales del 2100, por ejemplo, o más adelante, hay un elemento adicional en Chile, que es que cuando ocurren terremotos en las costas, tenemos deformaciones verticales positivas o negativas. Por ejemplo, para el terremoto del 85, aquí en la costa central, la costa se levantó 60 centímetros. En cambio, para el terremoto del 60, Valdivia aproximadamente se nos hundió 2.7 metros. Si las costas suben o bajan súbitamente por terremotos, el nivel del mar puede penetrar y ser mucho más agresivo con acción erosiva, socavar, etc. Entonces, la tectónica que caracteriza gran parte del Chile continental es un aliado, entre comillas, ciertamente, en control del nivel del mar. El neto hoy día es de que el nivel del mar está aumentando, pero Chile no es tan susceptible a ese cambio todavía como otros países del mundo donde la tectónica no es un elemento vital de sus territorios. Y lo último respecto al tema del agua salada al agua de mar, si bien, como bien decía, tenemos aquí algunas plantas, el gran desafío de esas plantas es que todavía tienen desafíos tecnológicos con el manejo de los residuos que generan, uno, y segundo, la energía que necesitan para hacer ese proceso de transformación, como mencionaban aquí también. Entonces, energía, ¿de dónde viene? Y los residuos, ¿qué hago con ellos? Evidentemente condicionan todavía en este minuto de que ese paso de agua salada a agua de mar sea una característica de gran parte de nuestro país. Y complementando el tema de los residuos, claro, ¿dónde van a disparar esos residuos en el fondo? ¿Y cuánto pueden contaminar el ecosistema marino y matar? Anaí primero. Sí, muy corto para complementar. Igual Marcelo contestó casi todo lo que quería agregar yo, pero un par de cosas puntuales. Uno, en Chile también tenemos un problema con la normativa para el agua desalada. Por ejemplo, no hemos establecido cuáles son los mínimos de los minerales que se requieren.
Entonces tienen que pensar que el agua artificialmente tienen que ponerle minerales y después las personas la toman. Pero no está abordado adecuadamente eso, entonces las personas en realidad no sabemos qué efecto puede tener a largo plazo en la salud, todavía no lo sabemos. Además, a muchas de las personas no les gusta el agua. Luego uno dice, bueno, no les gusta, no es tan grave. Es grave, porque como no les gusta, compran agua embotellada. Y el agua embotellada es de peor calidad y es mucho más peligrosa. Entonces, y además les cuesta mucho a los hogares, ¿no? Y por lo tanto se transforma en una carga. Es muy complicado el tema de la desalación. Y hoy día, como se está haciendo en Chile, por la normativa, las deficiencias en la normativa para el consumo humano y también porque no se protege adecuadamente cómo se sacan los residuos, estamos afectando el mar, hace que todavía nos falta muchísimo para efectivamente que las desaladoras sean una alternativa. Y para complementar un poco, yo creo que quiero entender que en su pregunta sobre el nivel del mar, también hay una cuestión que tiene que ver con la disponibilidad del agua en general en la Tierra. Y eso, cuando cambia el clima, cuando aumenta la temperatura, lo que sucede es que hay un cambio en el patrón de precipitaciones. En Chile, gran parte de nuestro país llueve menos y va a llover menos, pero hay otros lugares del mundo donde va a llover más. Entonces, no es que en general llueva menos, sino que cambia el patrón de precipitaciones y eso hace que cambien los ecosistemas y que sea mucho más difícil para nosotros habitar en esos lugares. Y efectivamente hasta ahora ha ido aumentando muy gradualmente, sin embargo hay unos fenómenos bien complicados en temas de cambio climático que se llaman como los puntos de no retorno, que tienen que ver con cuando grandes masas de hielo, por ejemplo, colapsan y se derriten y generan cambios en las mareas y hacen una serie de efectos en cadena que pueden generar, si es que pasamos los 2 grados Celsius, por ejemplo, pueden generar que el mar aumente en su nivel muchísimos metros. Y eso estamos hablando de otra envergadura que implica que hay islas que se tienen que desocupar porque van a quedar bajo el mar, costas que van a estar totalmente afectadas. Y aunque en Chile efectivamente no somos tan vulnerables, de todas maneras tenemos a ciertos sectores que quedarían bajo el agua en algunos lugares de nuestro país. ¿Juan? ¿No está bien? Sí, vamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catherine. Mi pregunta va más que por el agua. Es por la enseñanza de la percepción geográfica en sí. Porque considerando que Chile tiene tantos climas, creo que le falta solo uno, el chileno también tiene que entender y comprender cuál es el espacio donde se desenvuelve. Y ahí está la percepción geográfica. Yo estudié pedagogía, enseñaba geografía en poblaciones, en centros penitenciarios, y en realidad a los chiquillos les daba vuelta cómo uno, aprendiendo a observar el entorno, aprende a tomar decisiones también. Buenas o malas, pero los chiquillos observando y aprovechando aquí el Festival de la Ciencia, aplicando el conocimiento científico guiado, acompañado, los chiquillos sean capaces de tomar mejores decisiones a través de un apego a la realidad geográfica. Eso es como cómo es la enseñanza, por ejemplo, en la televisión, en distintos canales donde dan el tiempo, que no puedo mencionar, enseñan muchas cosas de manera muy didáctica y muy bien hecha. Y ahí va empezando un poco a uno a gustarle, por ejemplo, uy, qué lindo, voy a saber cómo va a llover en el sur. Entonces eso, la enseñanza de la percepción geográfica para una mejor toma de decisiones. En este caso, el agua. Eso. Gracias, Catherine, por compartir tu experiencia con nosotras, con nosotros. Totalmente de acuerdo contigo, pero también destaco la motivación que caracteriza a profesores, a profesoras que ponen power en ese tipo de estrategias de compartir y sacar a los estudiantes de la sala y llevarlos afuera, porque completamente de acuerdo contigo, afuera es otra cosa. Pero no todas las escuelas, colegios, sea lo que sea, tienen la oportunidad o el tiempo de la UTP o la estrategia del currículum que te permita esa flexibilidad de comprender el mundo que habitábamos con esa óptica más sistémica necesaria para saber que somos parte de una ecuación más compleja y no los dueños de la pelota. Así es que nos sumamos completamente a tu experiencia. Ojalá fueran más así. Eso. Buenas tardes, mi nombre es Sofía y quería preguntarle con respecto al uso del agua. Por ejemplo,
aquí también tiene que ver con fiscalización, porque también con lo del agua subterránea, porque al final, como dijo el señor Juan Matos, para poder producir hidrógeno verde se necesitan muchas toneladas de agua y eso puede afectar muchas zonas costeras. Y no creo que se pueda usar desde el agua subterránea, además de que tampoco hay fiscalización sobre esta. Podría haber, por ejemplo, algún tipo de estrategia como con otra energía, porque ahora que lo mencionaron, el hidrógeno verde podría producir muchas catástrofes. Y bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto? Ya que son expertos, así que podrían contarme un poco sobre todo ello, diferentes percepciones. No te... buena reflexión y no tengas miedo porque estoy seguro que no se va a llegar a implementar de una forma inmediata y agresiva el tema en producción. En el mundo solo hay una planta de producción de hidrógeno verde que está en Australia y fue puesta allí por tecnología japonesa. Los japoneses no tenían la legislación para hacerla en Japón y dijeron, ¿quién quiere ser el conejillo de Indias? Pero no es cualquier conejillo de Indias. Necesito dos cosas para poder producir hidrógeno de esa manera. Mucho sol, muy fuerte, mucho flujo radiante, para no entrar en temas de física, mucho flujo fotónico y mucha agua. Entonces, hay 3 lugares en el mundo solamente que tienen mucho flujo fotónico y agua al lado. Hay otros donde hay mucho flujo fotónico, pero el agua está lejos. Entonces, si yo tengo que bombear esas miles de millones de toneladas de agua a través de un acueducto, pongan 500, 800, 1000 kilómetros, el costo es irreal. Tengo que tener el mar cerca. Entonces, solo está el desierto de Mojave en Estados Unidos, Atacama y Brisbane en Australia. Entonces, Estados Unidos dijo, no tenemos legislación, ustedes no me pueden sacar trillones de toneladas de agua para producir hidrógeno porque yo todavía tengo petróleo y gas y hasta que no me lo consuma, esto no pasa por ahí. Pero entonces, claro, los australianos le dijeron a Japón, sí, hagamos la prueba piloto aquí. Toda la tecnología es japonesa y el contrato, yo lo leí, tengo una copia de ese contrato porque trabajo en ese tema. El contrato decía, una vez logrado este alcance, dejamos la planta instalada en Australia con una condición. El 80% del hidrógeno que usted produce me lo vende solo a mí. Entonces, esa planta ya está produciendo hidrógeno y le vende el 80% a Japón. Entonces, lo que se prevé es que Chile se convierta en exportador mundial número 1 de hidrógeno. Pero eso va a tomar tiempo porque hay que establecer la política correcta. Así que no te estreses todavía. Pero si hay alternativas, las hay. Hay otras alternativas para resolver esta problemática. Solamente que no son tan eficientes al momento, pero son mucho más limpias. Otra vertiente es producir hidrógeno, pero directamente empleando luz solar, energía solar. Ese hidrógeno ya no se llama hidrógeno verde, se llama hidrógeno amarillo. Hay muchos tipos de hidrógeno. Hay hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno amarillo, hidrógeno rosado, hidrógeno verde. No todo el mundo lo sabe, pero es según el tipo de proceso en que yo utilizo para producir el hidrógeno, así se clasifica. Entonces, se puede producir hidrógeno solo con energía solar. El problema es que lo hemos podido hacer muy bien a pequeñita escala, pero lo producimos muy bien. El escalar reactores solares más grandes, eso toma tiempo. Entonces, está la carrera echada. O resolvemos el problema de los lodos salinos, porque si hay lodos salinos vamos a matar a todo el ecosistema marino. Si no resuelven el problema de lodos salinos va a ser difícil implementar a gran escala hidrógeno verde por electrólisis. Va a ser más fácil producir fotorreactores grandes. Así que tienes un mundo de oportunidades para estudiar. Por allá había un niño que quería hacer una pregunta. Bueno, en realidad son varias preguntas las que tengo. Disculpen. Pregunta número 1, ¿cuál es la diferencia principal entre el agua de llave y la embotellada? ¿Por qué se dice que es peor la embotellada? Pregunta número 2, ¿cómo afecta todo este tema del código de aguas acá en Chile? ¿Cuáles han sido sus efectos y sus posibles efectos que vaya a tener a largo plazo? Y pregunta número 3, aunque más relacionada con el tema de la astronomía, ¿cómo podríamos aprovechar para la Tierra el tema del agua que supuestamente se ha encontrado en el polo sur de la Luna?
Y pregunta número 4, final, ¿qué es esto del hidrógeno verde y cómo podría aplicarse? ¿Cuáles serían sus beneficios? Y sus contras también, sus pros y contras. Perdón, soy esa clase de persona curiosa. Muchas gracias. Yo voy a responder una sola para dejarle el resto. El tema del agua embotellada, bueno, el agua potable, el agua que sale de nuestras llaves es controlada, ¿no? O sea, efectivamente es fiscalizada y eso nos permite tener cierta seguridad sobre el agua que llega a nuestros hogares. En cambio, el agua embotellada, tú no puedes fiscalizar botella por botella, ¿no? Es muy complicado y además tiene mucho que ver con el recipiente también. Depende del plástico, de dónde está, cómo eso puede contaminar también el agua. Entonces, no es un agua segura el agua embotellada. Y por lo tanto, dejar a las personas tirarlas a tomar agua embotellada, además que no estoy hablando del agua embotellada que tú compras de marcas reconocidas que tienen cierto prestigio, sino que en el fondo se compran bidones en la ciudad, ¿no? Se compran muchos bidones para consumir que en realidad no saben bien de dónde viene esa agua, ni cómo fue el proceso. Y la fiscalización es mínima, la normativa no existe. Entonces, efectivamente es un riesgo. En cambio, el otra agua sí es fiscalizada, ¿no? Entonces tenemos ciertos parámetros mínimos y máximos. Vamos avanzando. Yo creo que Juan, tú nos puedes responder inmediatamente el tema del hidrógeno verde. Bien, conoces la molécula de agua, voy a explicarlo sencillo. La molécula de agua es una molécula que tiene dos cositas que se llaman átomos. Estos dos átomos son dos hidrógenos y están alrededor de otro átomo que se llama oxígeno. Si yo soy capaz de hacer así, clac, con una tijera, romperlo, ese proceso se llama clivaje, ruptura de agua. Entonces, cuando rompo el agua, se generan dos atomitos de hidrógeno. Cuando se juntan, generan el gas hidrógeno. Ese gas, cuando lo quemamos, genera mucha energía. Hoy día no existe ninguna otra forma de energía con la mayor densidad energética que tiene el hidrógeno. De hecho, como les digo, se requiere, aunque parezca un número muy grande, solamente 300 millones de toneladas de hidrógeno para 1 terawatt de energía. Comparado con un sistema de capacitor electroquímico, por ejemplo, necesitaría 1000 o 2000 veces más. Comparado con el gas natural, necesitaría unas 300, 400 veces más gas natural para generar la misma cantidad de energía. Entonces, hay muchas maneras de obtener energía y se ha conocido desde hace unos 100 años que el hidrógeno era una buena alternativa. Y ya puntualmente, hace 50 años, dos investigadores muy ilustres japoneses descubrieron una reacción que era esa de tirarle un tijerazo a la molécula de agua. Y al romperla, se genera ese hidrógeno que luego yo lo puedo quemar y libero mucha energía. Y lo mejor de todo es que controlo esa energía cuando la quemo. Por eso es que nuestros cohetes van a la luna o van a donde sea con el combustible hidrógeno. Número 1. Y número 2, cuando lo quemo no genero contaminantes. Por eso el hidrógeno es bueno. Lo que hay que hacer es producirlo bien, sin contaminación, para que no caigamos en un error peor que cuando comenzamos a refinar petróleo. Porque dijimos, el petróleo es una maravilla, y lo fue. El error fue no procesarlo de la manera ecológicamente amigable. Muchísimas gracias, Juan. Se me escapan un poco las otras preguntas en cuanto al tiempo, pero hay dos temas, código de agua y aprovechamiento del agua, gobernanza. No sé si quieren responder alguna. Yo se me pasó un poquito la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Ven para acá. No, ven. Dile que suba para que salga en televisión. Sobre cómo afecta el código de agua y cómo podemos aprovechar el agua que supuestamente se encontró en el polo sur de la Luna. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Los nombres no importan. Muchísimas gracias. Bueno, el tema de aprovechar la luna que estaría el agua que estaría en la luna, un poco lo mismo que pasó hace como 1 año o 2 años atrás, que encontraron acuífero, agua subterránea debajo del mar. Yo creo que es muy desafiante, ¿eh? No sé si yo iría más bien por racionalizar un poquito el uso, el consumo, que ir a buscar nuevos recursos.
porque yo ni me puedo imaginar el costo de recuperar ese recurso. Creo. O sea, un uso responsable acá antes de ir a buscar, ¿no? Sí. Vamos cortito con Marcelo y con Juan. Vamos a cerrar. Sí, respecto al agua en la luna, la verdad es que yo te invitaría a priorizar el problema que tenemos en la Tierra. Ya la hemos maltratado tanto que comenzar a maltratar a la luna ahora, de alguna forma comienza a expandir esta característica del antropoceno, de que como seres humanos, hombres, patriarcales, podemos hacer lo que queramos con la naturaleza, sea la Tierra o la luna. Yo priorizaría preguntas, por ejemplo, de cómo podemos mitigar todo el daño que hemos hecho y cómo podemos adaptarnos a lo que viene. Solucionemos el problema primero en la Tierra y dejemos a la luna tranquila por unos miles de millones de años más. Muchísimas gracias. Juan, para cerrar. Sí, yo coincido con Marcelo. Primero hay que cuidar la casa antes de ver al vecino, totalmente. No Bueno. más. Pero el asunto del agua en la luna es estratégico para la exploración del espacio. O sea, se necesita un punto de partida donde los cohetes puedan salir con mucha mayor facilidad y no tener que romper el problema de la gravedad que tiene la Tierra. La luna es un buen escenario para ello. Y para poder poner una colonia en la luna hacen falta dos cosas, comida y agua. Porque luz tienes bastante reflejo solar que te llega a la luna. De hecho, hay que cuidarse bastante porque no tienen una atmósfera protectora como tenemos nosotros. Entonces ellos lo que están pensando a largo plazo es generar tierra sintética suficiente y teniendo agua o sacando agua de algún lugar, puedo cultivar. Si puedo cultivar, puedo tener una colonia. Lo que no podemos es estar mandando camiones o trenes para la luna con comida cuando aquí va a faltar. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a cerrar brevemente con el tema del código de agua. Muy breve con el código de agua. Lamentablemente el código de agua tiene varias deficiencias para abordar un manejo integrado del agua, ¿no? En las cuencas. No tenemos el código de agua, no te entrega herramientas básicamente porque lo que hace es separar el agua de la tierra. Entonces tú puedes mover el agua indistintamente a otros territorios donde sea más eficiente desde el punto de vista económico. Entonces, por lo tanto, no nos permite proteger los ecosistemas. No tenemos herramientas adecuadas para proteger los ecosistemas. Se han hecho algunos ajustes, pero son muy insuficientes y además solamente compete a los nuevos derechos de agua y no los antiguos que ya están todos entregados. Entonces, todas las cuencas donde hay escasez de agua ya no tenemos herramientas para protegerlo. Por otra parte, tampoco nos permite proteger adecuadamente el consumo humano, priorizarlo adecuadamente. Y yo creo que la mayor falencia que tiene es que no nos permite tener una gestión integrada de cuenca. Para poder cuidar el agua, cuidar el ciclo del agua, necesitamos mirar la cuenca de una manera de conjunto, ¿no? Y poder ver cómo se está utilizando la tierra, para qué es lo que se utiliza, cuáles son los distintos usos, dónde van los residuos, cómo decidimos colectivamente sobre cuáles son los usos más adecuados en cada territorio. Hoy día no podemos hacer eso porque el agua se mira como un bien económico que en el fondo se lleva a donde es más rentable en ese momento del tiempo, sin considerar estas condiciones ecosistémicas o de derecho humano al agua, por ejemplo. Muchísimas gracias, Anaí, Ana Urquiza, Juan Matos, Sara Leray y Marcelo Lagos. Muchísimas gracias por estar en el conversatorio del día de hoy. Gracias Y a ustedes. aquí le pasamos la posta a Nico, quien va a subir al escenario. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, querida Macarena. Muchísimas gracias, Anaí.